El día de hoy vamos a comenzar una serie que se titula ¿Dónde encajo yo?, que es parte del material de Enfoque Global, ¿verdad? Y es una pregunta muy interesante, ¿verdad?, para cada creyente. ¿Dónde encajo yo? Y eso nos ya, ¿verdad?, desde el inicio nos dice entonces que cada uno tiene un lugar, ¿verdad?, en la iglesia, en la obra de Dios, en la misión de Dios. Cada creyente, cada persona que ha sido redimida por Cristo tiene un lugar y tiene una función y tiene algo que hacer. Así que de eso estaremos hablando este domingo y los 3 siguientes domingos a las 9 de la mañana. Y el título del mensaje de hoy es ¿qué es lo mejor que Dios tiene para mí? Y creo que es una buena pregunta individual. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? ¿Tiene planes para mí? ¿Hay un proyecto para mí de parte de Dios? ¿O solo me salvó, ¿verdad?, me redimió y ya, voy a esperar la venida de Cristo? Así que de eso estaremos hablando durante estos 4 domingos. En la lectura de hoy, que fue en el capítulo 2, y de manera general en toda la epístola, en toda la carta de los Efesios, nos dice que por medio de la sangre de Cristo fuimos redimidos, que fuimos perdonados, que fuimos limpiados, que fuimos reconciliados, pero también dice que ya fuimos resucitados, ¿verdad? Es otro tema profundo, hermoso, pero a los ojos de Dios, para Dios ya llegó ese momento en que Cristo volverá y tú resucitarás si has puesto tu fe en Cristo. Dice que ya hemos sido resucitados y que ya hemos sido sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Dios te contempla ahí ya, porque la salvación fue efectiva, porque la sangre de Cristo es efectiva para el perdón de pecados. Porque la salvación no depende de nuestras obras, dice esta epístola, sino fue por pura gracia del Señor. Así que dice que ya el Señor te ve sentado en los lugares celestiales, pero eso es en el futuro. Es interesante, ¿verdad? Dios no nos ve sentados en este plano terrenal, Dios nos ve activos, Dios nos ve trabajando, Dios nos ve obrando. ¿Y qué significa eso de que Dios nos ve sentados en los lugares celestiales? Es lo que Jesucristo dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿verdad? Y ahí es otro tema muy interesante, porque dice que desde un principio en el corazón de Dios, ¿verdad?, esto es lo que ha buscado, una relación con el hombre. Así que los lugares estaban listos desde el inicio. Lo que no había era un lugar para ti, ¿verdad?, porque tu pecado y mi pecado nos impedían estar en ese lugar. Dice Cristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que dice Pablo, que Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales. Así que de esa manera es como pasamos a ser parte de la familia de Dios, por la obra de Cristo. Y de manera individual, dice Efesios, que nosotros somos templo santo del Espíritu, de manera individual. Pero de manera colectiva, de manera conjunta, nosotros somos la iglesia. Ahora, en nuestro contexto cultural, ¿verdad?, la palabra iglesia es muy conocida. O sea, creo que para nadie aquí de los presentes está escuchando por primera vez la palabra iglesia. Pero precisamente por eso, ¿verdad?, me es necesario en este mensaje explicar un poco de qué es la iglesia. Ahora, ténganme paciencia, ¿verdad? Ustedes que ya tienen bastante tiempo en el Evangelio, ¿verdad?, ténganme un poco de paciencia, porque esta parte es para los nuevos. Entre nosotros hay hermanos que están conociendo la palabra de Dios y es necesario, ¿verdad?, enseñar estos principios, estos fundamentos de la palabra. Así que para ustedes será un repaso, para algunos será una enseñanza nueva. El mensaje de hoy es muy sencillo, muy práctico, pero muy sencillo. Hoy estaremos respondiendo 4 preguntas.
y que nos van a llevar precisamente, ¿verdad?, al final, a vernos, ¿dónde encajo yo en todo esto? ¿Verdad? ¿Tengo alguna función? ¿Verdad? ¿Dios tiene algo para mí? ¿Hay algo que hacer? Así que les decía que este es un mensaje muy sencillo, muy práctico, ¿verdad? Y yo espero que el Señor hable a nuestros corazones esta mañana. Pero ¿qué significa iglesia entonces? La palabra iglesia viene del griego, la que nosotros utilizamos como iglesia, viene del griego eclesia. Y si puedes ponerme la siguiente, ahorita por favor, ¿verdad? Eclesia. No sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Pero esta palabra en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se usaba principalmente para hablar de una asamblea, de una reunión. Aparece más o menos unas 100 veces en el Antiguo Testamento y es traducida como congregación, como asamblea, como compañía. En el mundo griego, ¿verdad?, que es de donde, como fue escrito, la lengua en que fue escrita el Nuevo Testamento, la palabra eclesía hacía referencia a una asamblea legislativa o a una reunión. O sea, no tiene un contexto religioso. Vean por favor, abran sus Biblias en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Recuerden, en el hebreo, ¿verdad?, hace referencia a una reunión o a una asamblea. No tiene nada que ver con nuestro contexto de iglesia actual. En el mundo griego hacía referencia a una reunión, a una asamblea legislativa. Literalmente la palabra significa llamar fuera, o sea, convocar a una reunión, a un lugar específico. En Hechos, capítulo 19, que narra la estancia de Pablo en Éfeso, precisamente de esta epístola de que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Este capítulo 19 de Hechos nos narra la estancia de Pablo ahí y la labor que él desarrolló ahí y lo que sucedió. Pablo empieza a predicar, va a la sinagoga, empieza a hablar con la gente, se empiezan a convertir muchos en Éfeso. Y sucede algo ahí interesante. Las personas que hacían las figuritas estas de la imagen que se veneraba en Éfeso, de repente la clientela empezó a bajar, empezó a disminuir, porque muchos empezaron a conocer del Evangelio, empezaron a conocer de Cristo, dejaron este mundo de idolatría, ¿verdad?, y empezaron a depositar su fe en Jesús. Pero las personas que se dedicaban a este oficio, a hacer las imágenes, como sucede mucho en nuestro país, ¿verdad?, entonces convocaron a las autoridades y dijeron, a ver, algo está pasando aquí. O sea, Pablo con sus colaboradores, ¿verdad?, nos están quitando la clientela con este mensaje que están trayendo. Y sucede esto, ¿verdad? Llaman a mucha gente y se hace un alboroto tremendo allí en Éfeso. Versículo 32. Voy a leer del 32 al 40. Síganme con su vista, por favor. Aquí ya va muy adelantada la reunión y lo que está sucediendo. Pero dice, Hechos 19, 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra. Pero la concurrencia, dice en español, en griego dice, pero la eclesía estaba confusa y los más no sabían para qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, de esta imagen que se veneraba ahí en ese lugar. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es ese hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario
que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres, a Pablo y a sus colaboradores, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio, o sea, y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay. Acúdanse los unos a los otros, acúsense. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, y no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió, dice aquí, a la asamblea. En griego dice despidió a la eclesía. Así es como se utilizaba en el griego común, ¿verdad? Una reunión, una junta. Pero ya en el Nuevo Testamento, el uso teológico que nosotros tenemos de esta palabra, eclesía, es precisamente la reunión de creyentes en un lugar específico. Y ese es el uso que se le va a dar a partir de ese momento en las cartas, como esta que estamos estudiando de Efesios, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cuando hace referencia a las diferentes iglesias o congregaciones. Por ejemplo, cuando dice en el libro de los Hechos, y se envía en esta carta, ¿verdad?, a la iglesia en Jerusalén, a las iglesias, y las iglesias tenían paz por toda Judea. La palabra es eclesía. O la iglesia de Dios que está en Corinto, o las iglesias de Galacia, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, ¿verdad? Este es el sentido de la palabra eclesía ahora para nosotros en nuestro contexto del Nuevo Testamento. Y la Biblia habla de una iglesia local, habla de iglesias locales, ¿verdad?, como las que se mencionan en las epístolas. Pero también la palabra de Dios hace referencia a una iglesia que se formará un día de todas las iglesias locales. Algunos llaman iglesia universal a esto, ¿verdad? Es una iglesia que está en formación todavía y cuyo pastor será Cristo. Esa es la suma de todos los creyentes. Así que, con respecto a esta imagen, ¿verdad?, ¿cuál de esas dos representa la iglesia? ¿Verdad? ¿El edificio o las personas? Las personas, ¿verdad? Por eso les decía, para algunos esto es básico, ¿verdad? Lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero para algunos es nuevo. Porque en nuestro contexto, ¿verdad?, nosotros relacionamos una iglesia con un edificio. Decimos, voy a la iglesia, ¿verdad? El domingo voy a la iglesia. Y no es que esté mal, ¿verdad?, pero la iglesia son ustedes, somos todos los creyentes, ¿verdad? Eso es la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Así que, por eso les dije, el mensaje de hoy es muy sencillo. Número 2. Vamos a contestar 4 preguntas, les dije, ¿verdad?, para este mensaje. Así que la primera fue, ¿qué significa iglesia? Iglesia es la reunión de creyentes, que están en un lugar específico para adorar y para servir a Dios. Número 2, ¿quiénes forman parte de la iglesia? De los versículos 1 al 9 de Efesios, donde fue la lectura del día de hoy. Regresamos otra vez a Efesios, ahí en sus Biblias. Y vamos a responder esta pregunta. ¿Quiénes forman parte de una iglesia? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Está hablando en pasado. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ustedes, entre
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, otra vez en pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, ¿verdad? Siempre el pero cambia todo. De lo que vengas diciendo, sea positivo, y hay un pero, sabes que lo que viene es negativo. Si estás diciendo algo negativo y hay un pero, sabes que viene algo positivo. Es que Pablo viene hablando en cosas negativas del pasado y aquí va a cambiar todo en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto es lo que les decía al principio, ¿verdad? Para Dios ya es una realidad este momento. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Los que en otro tiempo vivimos, satisfaciendo los deseos de la carne, los que en otro tiempo vivimos sin comunión con Dios. Pero, ¿verdad? Algo sucedió. Tuvimos un encuentro personal con Cristo. Llegó ese día, ¿verdad?, en que depositamos nuestra fe en el Señor y pasamos a ser de la familia de Dios. Por favor, quiero pedirles que lean Efesios 1, del versículo 1 al 6. Vamos a leerlo juntos, por favor. Porque Pablo toma mucho tiempo para explicar quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes forman parte de la iglesia? ¿Quién es una persona que ha sido salva? ¿Cuáles son las características? ¿Verdad? ¿Por qué? Efesios 1, versículos 1 al 6. Todos juntos, por favor. Pablo, hasta ahí, ¿verdad? Así, por pura gracia, ¿verdad? Por pura gracia somos salvos y pasamos a ser parte de una iglesia. Somos los que formamos una iglesia. Hace varios años ya visitábamos en ocasiones a un misionero en la Sierra Tarahumara. Nuestras hijas estaban muy pequeñas en ese tiempo. Y en algunos viajes íbamos juntos, en algunos solo íbamos el misionero y yo, para algunas zonas que ya estaban muy adentro en la sierra. Pero recuerdo una iglesia, ¿verdad?, que se reunía una vez al mes, ¿verdad? Nada más, porque no era tan fácil acceder. Recuerdo que avanzamos un buen tramo en la camioneta y de ahí caminamos bastante, como unas 2 horas. Y por fin llegamos a una pequeña población, pero era interesante porque ya sabían el día de la reunión, y la iglesia se reunía abajo de un árbol y enfrente de un arroyo cristalino, bien bonito, ¿verdad?, con agua fría, clara, ¿verdad? Pero ahí estaban, eran como unas 15 personas de la comunidad. No había una estructura, no había una construcción en el lugar. Pero se iban allí, ¿verdad? Y ahí esa es la iglesia, ¿verdad? En ese lugar, esa es la iglesia. Y Pablo dice, ¿verdad?, nos está enseñando en esta porción, ¿verdad?,
que para pertenecer a una iglesia, ¿verdad?, tuvimos que haber tenido un encuentro personal con Cristo. Y cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador, ¿verdad?, es parte de la iglesia. De ahí, ¿verdad?, la necesidad y la enseñanza de Pablo de que nos congreguemos en un lugar, que seamos parte activa de esa iglesia. La manifestación pública de que una persona ha creído en Cristo como su Salvador es el bautismo por sumersión. Cuando nosotros tomamos esa decisión de creer en Cristo, cuando usted tomó esa decisión de creer en Cristo, fue un asunto entre usted y Dios, ¿no?, porque es un asunto personal. Usted tomó la decisión en su corazón. La manifestación pública de que eso ha sucedido en su vida es cuando usted se bautiza. Y así es como pasa a ser parte de una iglesia local. Así ha sido desde el nacimiento de la iglesia. En Hechos capítulo 2 dice que los que creían eran bautizados inmediatamente. Y bautizar significa sumergir. Por nuestro contexto católico, ¿verdad?, creo que la mayoría de nosotros fuimos bautizados de niños. Pero la palabra de Dios enseña que se bautiza a una persona que es consciente de sus pecados, que deposita su fe en Cristo, que ha creído que Cristo pagó por sus pecados en la cruz. Por fe viene a Cristo, tiene un encuentro personal con Él y luego públicamente da testimonio de su fe en un bautismo. Me ha tocado hablar con personas cuando llega este momento del bautismo y dicen, no, pues yo he sido bautizado, a mí me bautizaron. Y bueno, ahí uno tiene que explicar qué significa el bautismo, ¿verdad? ¿Por qué es que se bautiza una persona? Muy bien, así que la primera pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Verdad? La iglesia es el grupo de creyentes. Es un grupo de personas que ha depositado su fe en Cristo y que se reúnen en un lugar específico para adorar a Dios, pero también para servirles. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Pues los que han sido salvos, los que han sido redimidos por Cristo. Ahora, pero entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de reunirnos? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es su razón de ser? Hay una canción que dice, mi razón de ser eres tú. ¿Sí? Algunos se la saben, ¿verdad? Ya vi, pero es una canción de un esposo para una esposa, ¿verdad? La iglesia tiene una razón de ser. O sea, el Señor la pensó, el Señor la diseñó. Y no solamente para que viniéramos un día a la semana y pasáramos un tiempo bonito juntos. Tiene una razón de ser, tiene una misión específica la iglesia. Y lo mejor de todo es que los pastores no tenemos que estar pensando cuál es la misión de la iglesia, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos, verdad? ¿Y ahora qué plan implementamos? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? La misión de la iglesia la estableció el Señor mismo, el Señor de la iglesia. Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego nos dijo claramente cuál es la misión de la iglesia. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y aquí es donde entra esta parte tan interesante. ¿Dónde encajo yo? El Señor nos dijo qué hacer, pero no nos dijo cómo hacerlo, porque somos tan diferentes, ¿verdad? Nuestros hermanos en África, ¿verdad?, tienen una cultura muy diferente a nosotros, ¿verdad? Mismo en Latinoamérica tenemos culturas en México tenemos culturas diferentes. Para los que fueron al viaje a Chiapas, ¿verdad?, los hermanos cantan casi las mismas alabanzas que nosotros, casi las mismas, pero todo es tropical.
¿verdad? Toda la música es como si usted escuchara una salsa, ¿no? Una cumbia, ¿verdad? Pero esa es parte de su cultura, ¿verdad? Pero la misión es muy clara de la iglesia y ahí no tenemos que estar inventando. Pero para llevar a cabo esta misión, ¿verdad? Precisamente por eso Dios te colocó en la iglesia. Y recuerda, Dios ya te ve sentado en los lugares celestiales, pero no ahora. Somos herederos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Un día vamos a heredar con Él el reino, pero ahora somos obreros. Y el obrero trabaja, el obrero está activo. Sería muy raro un obrero que llegara a su trabajo, ¿verdad? Y dijera, bueno, yo voy a esperar la quincena, ¿verdad? De aquí, cuando llegue la quincena, yo me empiezo a activar, ¿verdad? No funciona así. Es precisamente por eso que Dios te colocó en la iglesia. Porque Dios te dio dones, porque Dios te dio habilidades que nadie más tiene. Quizá compartes alguna con algún miembro de la iglesia, pero hay algunas que son únicas en ti. Y eso tiene que ver con la misión de la iglesia, cómo vamos a ser discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos es para todos, hermanos. Aquí no hay pretexto para nadie. Aquí no hay, yo no tengo el don del evangelismo, ¿verdad? Esto es para todo creyente. Ahí donde el Señor te ha puesto, ¿verdad? Tú tienes una misión específica que hacer. Tú tienes que dar testimonio de tu fe. Pero luego dice, vayan, hagan discípulos, bautícenlos. Es una labor que le corresponde a los pastores. Y luego dice, enséñenles, ¿verdad? Ahí hay dones que Dios dio a la iglesia precisamente de enseñanza, que no nos dio a todos, ¿verdad? Para algunos no nos dio, a otros sí se los dio, y por eso la iglesia está diseñada de esta manera. Enséñenles que guarden todas las cosas. Y luego Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede esto? En el momento que una persona viene a Cristo, le recibe como su Salvador, dice la palabra de Dios que en ese momento el Espíritu Santo viene a vivir en su vida. Así que esto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ha sucedido desde ese momento que tú recibiste a Cristo como tu Salvador. Pero no se queda allí. Sigue diciendo la palabra de Dios, y me seréis testigos. Eso es para todo creyente, para todos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo llevar a cabo esta misión? Son diversas las maneras, estrategias y herramientas que cada iglesia implementa. Para nosotros ha sido de gran ayuda este proceso de enfoque global, pero no es lo único ni es exclusivo. Solamente son herramientas. El llamado es claro, vayan y hagan discípulos. Y muchas veces los cristianos nos quedamos en este punto de la generalidad de la iglesia. Y cuando generalizamos algo, va a ser muy difícil de que nosotros nos involucremos, porque decimos, bueno, la iglesia tiene una misión. La iglesia, yo voy, me congrego, me reúno, participo en algunas cosas, y hasta ahí. Pero la iglesia tiene una misión. Pero la palabra enseña que todo creyente debe personalizar esa misión. Como iglesia tenemos una misión que cumplir, pero de la misma manera la tenemos de manera individual, a través de tus dones, de tus habilidades, de tu historia de vida, de un llamado específico que el Señor ha hecho a ti. Hace 3 años más o menos, ¿verdad? Nos enteramos
precisamente por el proceso de enfoque global, acerca de que Uruguay era el país menos evangelizado de Latinoamérica. Y eso es todo lo que sabíamos. Era raro saberlo, pues Latinoamérica normalmente en todo el país, ¿verdad? El evangelio ha avanzado, se ha extendido. Así que escucharlo por primera vez fue raro, pero empezamos a platicar, a orar, y ya conocen al pastor Mario. Un día me dijo: hermano, tiene usted que ir a Uruguay. Y dije: Uruguay, yo ir a Uruguay, Bueno, pero lo empezamos a orar, le dije a mi esposa: oye, me dijo el pastor Mario esto, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Me acompañas? Bueno, finalmente fuimos, y oh sorpresa, ¿verdad? Una cosa es conocer la información, ¿verdad? Y otra cosa es estar allí. Cuando empezamos a platicar, cuando empezamos a escuchar de la realidad de este país, ¿verdad? Hemos compartido la información en otras ocasiones, ¿verdad? Pero desde su constitución, ¿verdad? Ellos son un país ateo, desde su constitución. No hay Semana Santa, ni siquiera se menciona. No hay Navidad, no se menciona. En la Constitución están esos días festivos, ¿verdad? Pero tienen otros nombres. Fue el primer país en legalizar la droga antes que Estados Unidos. Ahora tienen un problema serio de adicciones. Fue de los primeros países con este asunto de la ideología de género. El día que nosotros llegamos un jueves por la noche, el viernes en la mañana, era el día de la marcha de este asunto como aquí en la Ciudad de México vemos estas marchas de LGTB y más, pero allá era de niños. ¿Verdad? Y son cosas que uno, ¿verdad? Estamos en Latinoamérica, ¿verdad? Allá un niño por ley, y creo que hacia allá vamos todos los países, ¿verdad? Él puede pedir su cambio de identidad, ¿verdad? Sin el consentimiento de sus padres. Y eso es Uruguay, estamos aquí, ¿verdad? Así que el ir fue interesante conocer esta realidad. Venimos, dimos el informe a la iglesia, pero a la vez, ¿verdad? El Señor había estado tocando el corazón de nuestra hermana Graciela, no a partir de nuestro informe, ¿verdad? Sino desde antes. Y eso es lo que iba, ¿verdad? Eso es la iglesia. ¿Verdad? El Señor hace llamados específicos a ciertos miembros. No todos vamos a ir a Uruguay. Nuestra hermana parte para Uruguay, como nos informaba el pastor, en el mes de marzo. No todos vamos a Uruguay, ¿verdad? Pero somos la iglesia que va a sostener. Quizá tu llamado sea ahí, a tu colonia, a tu escuela, a las áreas en las que nos desenvolvemos. Así que la misión la iglesia tiene una misión, ¿verdad? Específica. Pero en cuarto lugar, ¿verdad? Y esta es la cuarta pregunta. ¿Cuál es mi función en la iglesia? Y yo quiero pedirte que personalices la pregunta, que le pongas nombre. ¿Cuál es la función y menciona tu nombre en mi iglesia? ¿Cuál es mi función? Tu función no es venir cada domingo, congregarte, hacer un esfuerzo por Siempre les he dicho, más en este horario, yo tengo una voz muy dormilona, duermo muy rápido al auditorio, ¿verdad? Mi voz es así, y hay algunos que le batallan, ¿verdad? Para mantenerse despiertos conmigo, ¿verdad? Pero esa no es tu función. Y alguien dirá: caray, ¿verdad? Entonces, ¿también yo tengo una función en la iglesia? Creo que no es nuevo lo que estás escuchando. Tu responsabilidad no solo es asistir a la iglesia. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean,
fuimos creados, ¿verdad?, para buenas obras. Efesios 5, 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y amad y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Las obras son resultados de la gratitud de tu salvación. De manera natural, ¿verdad?, debería brotar de nuestro corazón y decir, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo me involucro en la obra? Eso debería brotar de manera natural en el corazón del creyente, porque es gratitud para aquel que te salvó. Santiago dice, ¿verdad?, que la fe sin obras está muerta. No puedes decir, dice Santiago, ¿verdad?, que has creído si tu vida no da evidencia. Es interesante esto. De ahí el título de esta serie, ¿dónde encajo yo? ¿Verdad? Y es una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿verdad? ¿Dónde encajo yo? ¿Tengo una función en mi iglesia? ¿Hay un lugar para mí en la iglesia? ¿Dios tiene un lugar? La palabra de Dios dice que sí, que eres hechura de Él y que fuiste creado para buenas obras. Y Efesios 5:1 dice que imites a Cristo como hijo amado, ¿verdad? Imita al Señor. Todo creyente en su iglesia local tiene una función específica. Mire, la iglesia es como una maquinaria con muchos engranes, con muchos. ¿Ha visto estas maquinarias que tienen muchos engranes? ¿Verdad? Hay unos muy grandotes, ¿verdad? Esos giran lento. ¿Verdad? Hay unos medianos que giran un poco más rápido. Y hay unos muy chiquitos, ¿verdad?, que giran a una velocidad. Así hay creyentes, ¿verdad?, que traen una velocidad, ¿verdad? Otros somos más lentitos para avanzar. Pero todos, cuando caminamos en armonía en la iglesia, cuando estamos haciendo nuestra función, ¿verdad?, la iglesia avanza en esa misión que Dios le dio. Cuando yo tomo mi rol, ¿verdad? Si hay un sistema de engranes, ¿verdad?, y hay uno, ¿verdad?, que sus dientes no están bien, ¿verdad?, no está bien dentado, pues no va a funcionar. Ahí va a quedar trabado algo. Va a avanzar un poco la maquinaria, ¿verdad?, pero va a costar más. Eso es lo que pasa cuando hay un creyente en su iglesia, ¿verdad?, que no cumple con su función, que no cumple con su rol. Recuerda, tú eres un engrane y Dios te colocó en una iglesia específica para que cumplas con tu función. Así que, respondiendo a la pregunta que da título a este mensaje, ¿verdad?, ¿qué es lo mejor que Dios tiene para mí? Después de que creíste en Cristo como tu Salvador, lo mejor que Dios tiene para ti es el privilegio de participar en su misión con una tarea específica. Quiero que pienses en esta frase. Dios te invita a participar en su misión. Tan importante es su misión, tan importante es que Dios envió a su Hijo a morir. Ese es el calibre de la misión. Y Dios te invita a participar a ti en esa misión. Es el privilegio de participar en su misión con una tarea específica. Para que esto suceda, debemos alinear nuestra vida, nuestra agenda y prioridades con Dios. Esto es la clave. Si no estamos alineados, si nuestra mente está divagando y nuestras metas, nuestros propósitos, lo que estamos buscando en la vida, ¿no?, es más importante que la función que Dios me ha dado en su cuerpo, que es la iglesia, ¿no?, nunca podré yo involucrarme en eso, nunca. Si mi agenda, si mi vida y mis prioridades no están alineadas con Dios, no podré. Y luego viene esto hermoso. Ese es el único camino para experimentar el gozo y la realización que todos buscamos.
Todos buscamos realizarnos. ¿Sabes dónde está la verdadera realización? Cuando tú como creyente tienes un lugar específico en la obra de Dios. Cuando estás justo ahí, ¿verdad?, cumpliendo con esa función que Dios diseñó para ti. Tal vez en esta época de tu vida seas un estudiante y esa es tu función, estar en la escuela, prepararte. Pero en esa escuela, ¿verdad?, tú estás cumpliendo con tu misión de dar testimonio de tu fe. Tal vez en esta temporada de tu vida tu misión sea estar en una oficina. Ahí te colocó Dios, pero eres parte de una iglesia local. Pero estás cumpliendo una función que tiene que ver con la misión de Dios en esa oficina. Creo que eso es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos desarrollando nuestra función allá afuera. Yo estoy aquí para cumplir la misión de Dios. O sea, mi meta, ¿verdad?, no es que la empresa crezca. Eso es parte de mi responsabilidad, ¿verdad? Pero mi meta es que las personas con las que yo convivo conozcan de Cristo. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Eso es todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el Señor hace llamados específicos a algunos, ¿verdad?, para dedicarse de tiempo completo a su obra. Pero esto solo sucede cuando nos convertimos no solo en seguidores de Cristo, sino en imitadores de Cristo. Mira lo que Jesús dijo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y Él nos da un ejemplo hermoso, ¿verdad?, de lo que es cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Él dijo en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. No, dice Jesús, yo tengo bien claro a qué vine y he concluido. Cuando nosotros pensamos de esa manera, ¿verdad?, entonces encontraremos verdadera realización en nuestra vida. Nuestra realización no está en lo profesional. Esa es una herramienta que Dios nos dio para proveer. Cuando nuestra realización está ahí en lo que hacemos, ¿verdad?, hemos perdido de vista. Nuestra vida está desalineada con los propósitos de Dios. Ese trabajo que Dios te dio es un instrumento. Gracias a Dios por el trabajo, pero es un instrumento nada más. No nos vayamos a desgastar, no nos vayamos a llevar la vida, ¿verdad?, buscando solamente satisfacción en esa área. Dios te colocó ahí con un propósito específico en lo que tú haces. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para esto yo he nacido, dijo Jesús, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Ahí tenemos un ejemplo excelente de lo que es alinear nuestra vida con Dios. Eso es ser un seguidor y un imitador de Cristo. Así que, para ir cerrando, según este pasaje que hemos estudiado hoy, fuimos creados para cumplir la misión de Dios. Dios planeó tu tarea en su reino antes de que tú nacieras. Esto de verdad, esto debe de movernos, esto debe de llevarnos a la acción. Antes de que yo naciera, Dios planeó lo que yo iba a hacer. Eso es tremendo. Porque Dios te conoce como me conoce a mí. Y cuando yo pienso en eso, sabiendo quién soy, sabiendo mi vida, sabiendo las veces que yo le he fallado a Dios, digo, ¿cómo es que Dios planeó algo?
Aún sabiendo, ¿verdad? ¿Quién iba a ser yo? Pero Dios planeó algo específico para ti. Cumpliendo su tarea, es como usted glorifica a Dios. Mire, podemos pararnos, cantar y decir que adoramos a Dios, que le amamos y llorar mientras cantamos. Pero si saliendo de aquí y entre semana usted vive su vida como bien le parece, estamos desalineados. Y cumpliendo nuestra tarea en el reino, esa debe ser nuestra meta principal en la vida. ¿Dónde encajo yo? Usted tiene un lugar específico en la iglesia que Dios le colocó. Y no es venir los domingos. Recuerdo mucho al pastor Bell en este punto, que si algunos solo dejaron de ir a misa de 12 y vienen al servicio de 12, exactamente, solo cambiaron de lugar, pero no cambiaron de vida. Para terminar, la tarea se desarrolla dentro y fuera de las 4 paredes de la iglesia. Hay cosas que hacer dentro, porque la iglesia manda, ¿verdad? Que sea edificado el cuerpo de Cristo, que sea enseñado. De eso hablaron los chicos, ¿verdad? En la mañana, los que estuvieron, de esa labor que se hace en escuela dominical infantil, ¿verdad? En el culto infantil, en las diferentes clases de jóvenes, de adultos. Pero hay una labor también que todos tenemos que hacer fuera de estas 4 paredes. Ahí estamos llamados a hacer. Para algunos de ustedes, ¿verdad? Dios les dio el don del evangelismo y eso es hermoso, pero no nos lo dio a todos. Pero todos podemos compartir nuestra historia y nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, si ha habido una transformación en nuestra vida. Así que para terminar, ¿por qué necesito encontrar mi lugar específico en el reino de Dios? Por lo menos 10 razones. Yo espero que por lo menos alguna de ellas, ¿verdad?, esta mañana el Señor use para que vayamos a la acción. ¿Por qué necesito encontrar mi lugar específico en el reino de Dios? Porque fui creado para servir. Porque fui salvado para servir. Porque usted, ¿verdad?, ha sido llamado a servir. No es opcional servir. Porque fue llamado a servir. Porque usted ha sido dotado para servir. Porque usted ha sido ordenado para servir. Porque he sido equipado para servir. Para eso Dios les dio dones. Porque hemos sido autorizados para servir. Vayan y hagan discípulos. Porque es necesario, ¿verdad? Porque somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Porque daremos cuentas a Dios de nuestro servicio. Y el Señor es muy claro en cuanto a los dones. Un día vamos a dar cuenta de lo que Dios nos dio. Y finalmente esto no tendría que haberlo puesto el Señor, ¿verdad? No era necesario. Pero me encanta, ¿verdad?, la gracia de Dios. Porque seremos recompensados. No era necesario. La verdad es que nuestra gratitud debería ser suficiente para servirle. Pero sabes, mira, el amor de Dios, un día vas a recibir recompensa. Por lo menos hazlo por eso. Por lo menos hagámoslo por eso. Pero todas estas razones, por estas razones, debemos ser intencionales en decirle al Señor: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. ¿Cuál es mi función? Si no conoces tus dones, busca alguno de los pastores, ¿verdad? Habla con nosotros. Si no sabes en dónde involucrarte, ¿verdad?, aquí en la iglesia, fuera de la iglesia, ¿verdad?, habla con algunos de nosotros. Todos tenemos una función que cumplir y todos tenemos un lugar específico.
Muy bien, así que vamos a orar.